Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Muy buenos días. Vamos a irnos a hablar con una persona nada más y nada menos que a Sevilla, en uno de esos viajes históricos que va a ser sección predilecta en este programa. Hoy vamos a hablar de la gran figura de Magallanes, pero también vamos a hablar de una problemática que está actualmente sobre la mesa a nivel turístico en Asturias y en otros lugares, pero lógicamente en Asturias también. Vamos a hablar con René, que está al frente de la Asociación de Guías Turísticos del Principado de Asturias, y vamos a hacer también un viaje cuanto menos un poco exótico a la provincia de Burgos, y que va a ser sobre todo de carácter cinematográfico, pero vamos a mantener un poco ahí la incógnita. Sobre todo, bienvenidos a todos, y ya saben, esto es RPA, un buen día para viajar. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio. Un 20 de septiembre de 1519, una flota que estaba compuesta por 5 naves y prácticamente 250 hombres partió de Sanlúcar de Barrameda, aunque previamente salieron de la ciudad de Sevilla, en el sur de España, hacia el Atlántico, en un viaje que podemos decir transformó un poco la historia de la navegación a nivel mundial. Al mando de uno de esos buques, de la nao Trinidad, se encontraba nuestro protagonista histórico de esta mañana, que es nada más y nada menos que Fernando de Magallanes. Pero para hablar del gran personaje nacido en Portugal, que no se sabe al 100% dónde, tal vez en la propia Oporto, lo vamos a hacer de la mano de una persona que conoce muy bien y es un gran apasionado de la figura de Magallanes. Esta persona está en Sevilla, sevillano, nada más y nada menos que del barrio de Triana. Se llama Antonio Puente Mayor, es un gran amigo, pero sobre todo es escritor. Y ha escrito, una de esas historias que en los 80 y los 90 tuvo mucha afición entre la juventud española, con varias salidas a nivel histórico, que tienes que ir eligiendo un poco ese camino, ¿no?, para finalizar el libro, que se llama Nao Trinidad. En este caso, no me enrollo más y tenemos al otro lado de la línea Antonio Puente Mayor. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, Antonio, lo primero, ¿cómo estáis viviendo ahí por Sevilla la nueva normalidad en la que estamos un poco todos sometidos? Cuéntanoslo aquí a los asturianos también. Bueno, intentando adaptarnos, ¿no? Recuperando el pulso cultural, que realmente es lo que nos gusta, aquellas personas que nos dedicamos a la literatura, nos dedicamos al teatro y a todo lo relacionado con la cultura, y intentando convivir evidentemente con las medidas de seguridad. O sea que algo un poco difícil, más que en el norte, por las temperaturas que tú sabes que son bastante altas. Cierto. Pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Bueno, Antonio, hoy te invitamos aquí a esta sección aquí en Asturias, que aparte de, también publicitar un poco tu libro y darlo a conocer, pues queremos hablar un poco de la figura inmensa de Fernando de Magallanes. Pero creo que antes de meternos en el viaje puramente y en esos avatares que se desarrollaron, ¿quién fue Fernando de Magallanes? Cuéntanos un poco esos orígenes, ¿no?, por decirlo así, de esta figura histórica. Pues bien, Fernando de Magallanes o Magallanes, que es como se naturaliza en castellano, nace en el norte de Portugal. Como bien has avanzado, no se conoce el lugar exacto de su nacimiento, pero bueno, los historiadores apuntan más bien a Sabrosa, ¿no? Digamos, en el entorno de Oporto, como bien has dicho. El año es 1480 y a destacar sobre todo la familia en la cual se ubica, ¿no? Una familia liderada por Ruy Magallanes, que era un hidalgo, y que llegó a ser alcalde de Estremoz y Aveiro, y además fue concejal de Oporto.
esto es lo que hace que, bueno, pues los expertos sitúen en el entorno de Oporto el nacimiento del navegante. También como curiosidad, que no es ningún detalle baladí, tenía un hermano sacerdote, Aires Magallanes, que se suele nombrar bastante poco, Sí. y llegó a ser su diácono en Braga. Esto quiere decir que ya desde un inicio la religiosidad de Magallanes es bastante poderosa en su familia, ¿no? Ujú. Lo cual va a contribuir mucho a los episodios que vamos a ver tanto en Sevilla como en Sanlúcar de Barrameda y a lo largo de todo el viaje. Nos estás comentando también que, bueno, podemos decir que Magallanes nace en el ámbito de un linaje de cierta posición noble, ¿no?, en este caso. Sí, efectivamente, los hidalgos, bueno, no tenían por qué ser unas personas especialmente hacendadas, ricas, pero en este caso sí que estaban bien situados. Una persona que llega a ser alcalde, como hemos comentado, de 2 localidades y que, bueno, pues tiene buenas relaciones, evidentemente era una familia bien posicionada. Esto hace que el pequeño Magallanes, ya con 10 años, vaya a entrar a formar parte de la corte de Leonor. Ujú. Leonor era prima de Isabel la Católica, estamos hablando de una reina consorte portuguesa, Sí, cuando gobernaba Juan II, de Portugal. sí, sí. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que ya desde pequeñito estuvo bastante bien colocado, en este caso, pues en la corte portuguesa. ¿Cuándo empieza a entrar Magallanes en ese ámbito de la navegación? Si tenemos un poco esos pasos o se conoce, ¿no? ¿Cómo empieza a convertirse en lo que luego se convirtió? Pues mira, lo primero, Pablo, es que en el año 1505, con apenas 25 años, se alista en la Armada de la India. Se alista como soldado, estaba liderada por Francisco de Almeida, que llegaría a ser el primer virrey portugués en las posesiones portuguesas de la India. O sea, estamos hablando de una figura preeminente. Allí estuvo 8 años, concretamente participó en batallas, fue herido y posteriormente participa en la conquista de Malaca, Ujú. Malasia, Sí. en el año 1511. Y aquí es donde verdaderamente va a cambiar el destino de Magallanes. Por un lado, porque va a participar en esta conquista con Francisco Serrano, que era su primo. Y este señor además llegará a las Molucas, será el primero en llegar a las Molucas, la primera expedición portuguesa a las islas, Sí. y a partir de ese momento va a establecer una relación epistolar, una serie de cartas se van a cruzar entre los primos, que va a permitir a Magallanes crear el proyecto de navegación por la ruta del oeste. Claro, él siendo portugués, como era en origen, vamos a decirlo así para que todos los oyentes nos entiendan, ¿en qué puerta tocó para desarrollar esa idea que él ya tenía un poco preconcebida a partir también de esto que tú nos estabas explicando? Bueno, pues la puerta que toca, la primera de ellas, tiene que ver evidentemente con el monarca portugués, en este caso con Manuel I de Portugal. Lo va a hacer en el año 1516, estamos hablando de ya un Magallanes maduro, con Ujú. 35 años para la época. Bueno, pues evidentemente era su rey y le presenta a él el proyecto. Un proyecto que se había estudiado durante 3 años, desde 1513 hasta 1516. Él había abandonado completamente la mar, había abandonado las conquistas y se había centrado en estudiar astronomía, navegación, nuevas exploraciones para gestar ese proyecto. ¿Pero qué ocurre? Que Manuel I de Portugal, después de escuchar las altas pretensiones de Magallanes, Ujú. pues la verdad es que no le parece nada oportuno. Lo primero, Pablo, porque él pedía un aumento de la pensión, un aumento bastante importante. Él ya tenía una pensión anual y quería un enorme estipendio. El aumento de sueldo, eso siempre casi es lo primero que exigimos. En la actualidad esto es así también, Antonio? O sea, tampoco está muy raro eso, ¿no? Efectivamente, pero después teníamos otro problema, que es que Portugal ya se hallaba embarcada en una serie de programas de conquista, programas de colonización, y digamos que, bueno, pues la idea de Magallanes era poder acceder a estas islas de las Especias Sí. por la ruta del oeste. Claro, claro. Y ellos ya dominaban la del este, con lo cual tampoco lo vieron realmente imprescindible o necesario. Claro, Portugal simplemente ahí tiró, vamos a decirlo así un poco, a la defensiva, en el sentido que ellos tenían la parte oriental ya controlada y no vieron necesario ese acceso a las islas por el oeste. Efectivamente, porque además entraba en jaque algo muy importante que no hemos mencionado, que era el Tratado de Tordesillas. Claro, claro, claro. Era un mundo dividido entre la corona de Castilla y la corona de Portugal. Entonces, claro, ningún rey quería meterse en el terreno del otro
y la situación de las Islas de las Especias pues estaba todavía en debate, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que fueron esas las razones las que llevaron, a lo cual se suma, por supuesto, el carácter de Magallanes, que no era nada fácil, que además era cojo, fue herido en Marruecos, en una importante batalla en Azamor, y bueno, pues a partir de la cojera y de estas pretensiones, digamos que era un personaje bastante antipático. Sí, eso se dice, ¿no?, que tenía un carácter cuanto menos bastante fuerte. Sí, sin lugar a dudas es lo que va a hacer que se enfrente al rey de Portugal. No tenía mano izquierda, como se suele decir, no era un hombre diplomático, y bueno, pues finalmente va a ser despedido de Portugal, pero no obstante, bueno, él va a permanecer un año más, no es como algunos han imaginado que él marcha escopetado de su país y viene a Castilla. No, estuvo un año más, estuvo estudiando, estuvo preparando el proyecto y, claro, evidentemente, pues pensó en presentarlo pues al rival, ¿no?, de su monarca, que no era otro que Carlos I de España. ¿Cómo lo presentó, por decirlo así? Que, digamos, tenía cierta colaboración en la corte ya del rey Carlos I, o simplemente se decidió y presentó su proyecto directamente, como tú dices, un poco al rival en aquel momento. Bueno, pues mira, hay una serie de personajes que van a influir directamente en esta relación con Carlos I de España. Por un lado, Francisco Serrano, hemos dicho que era su primo, que es el que verdaderamente le asegura, tras conocer las Molucas, que este lugar pertenece a Castilla, que a partir del Tratado de Tordesillas son aguas españolas. Por otro lado tenemos a Ruiz Faleiro, un personaje muy importante que ha quedado solapado por la gran figura de Magallanes y que era un astrónomo y cartógrafo que le va a brindar su apoyo desde el primer momento. Bueno, son dos hermanos, los hermanos Faleiro, pero el más destacado es Ruiz Faleiro. Y por otro lado tenemos un empresario que es Cristóbal de Haro, que era de origen judío, un hombre importante, que va a financiar ese proyecto y le va a poner en contacto con la figura clave, Diego Barbosa. Este señor, Diego Barbosa, vivía en Sevilla. Era un portugués que, bueno, pues se había cruzado al otro lado, había llegado al sur y se había instalado en Sevilla medrando, ascendiendo en la escala social. Tanto es así que llegó a teniente de alcalde del Real Alcázar de Sevilla y de las Atarazanas, que era el lugar donde se construían los barcos, los astilleros. Entonces, claro, al entrar en relación con Diego Barbosa, que además era portugués, se entendían muy bien, bueno, pues Magallanes va a ser muy astuto, muy listo. Va a llegar a Sevilla en el año 1517 y, bueno, además de entrar en relación con estos personajes, se va a casar con la hija de Barbosa. Va a casarse con Beatriz Barbosa en el año 1518. Sí. Él tenía ya por entonces 38 años, o sea, era un soltero sí. erudito. Para esa época ya era una edad bastante, bueno, vamos a decir avanzada, entre comillas. Hombre, bastante, claro, evidentemente, ¿no? Ella era muchísimo más joven, pero bueno, lo más importante, Pablo, es la dote. Claro. La dote no es ninguna tontería, eran 600.000 maravedíes. Hablamos de una cantidad ingente a nivel económico. Efectivamente. Bueno, pues con Diego Barbosa, con esta relación tan estupenda, con Duarte, que era el otro hijo, que además se va a embarcar con Magallanes en la expedición, pues van a llegar con recomendaciones de la Casa de la Contratación de Sevilla a Valladolid. Valladolid, estamos hablando de marzo de 1518, y ya en Valladolid es cuando Carlos I, y muy importante, la reina Juana, que no dejó de ser reina hasta su muerte, Juana la Loca. Sí. Ambos reciben a Fernando de Magallanes y con el apoyo, digamos, del obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, que fue también un personaje muy importante para esta gesta, bueno, pues van a firmar las capitulaciones de Valladolid, que fueron, para que tú te hagas una idea, Pablo, similares a las que firmaría Cristóbal Colón en Santa Fe, en Granada. Sí. Es un poco como el documento oficial, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, un documento en el cual, bueno, pues si obtenían la ansiada posesión sobre las Molucas, se les nombraba adelantados, gobernadores de las islas, por ejemplo, capitanes generales de la Armada, recibían un sueldo anual de en torno a 150.000 maravedíes más gastos, en fin, eran una serie de estipendios bastante importantes, ¿no? Por supuesto, además, a lo que se sumaba el 20% de las ganancias líquidas, ¿no?, que produjesen en estas conquistas. Y un detalle muy bonito, y es que fue nombrado también Magallanes caballero de la Orden de Santiago.
Con lo cual, pues entraba dentro del linaje aristócrata de los castellanos. Claro. Eso le daba ya también un punto, casi convertirlo ya, ¿no? A la cercanía de la propia corona española, ¿no? En este caso. Bueno, Antonio, quería comentarte. Es decir, antes de terminar con este apartado, digamos, de los inicios, que Ruiz Faleiro, que hemos hablado siempre en plural, de que todas estas capitulaciones tenían que ver con los dos, Ruiz Faleiro va a acabar muy mal, porque se va a enemistar con Magallanes, se va a sentir un segundón, va a tener cierto complejo, y bueno, pues se va a llegar a enemistar con Carlos y fíjate, su final es dramático. Acaba en un manicomio en Sevilla donde finalmente muere. No llegó nunca a embarcar, el rey le prometió un segundo viaje después de Magallanes para que no hubiera, digamos, piques entre ambos, a cambio de sus mapas, de sus hallazgos, etcétera. Y el pobre Ruiz Faleiro, pues te digo que acabó fatal y no llegó a embarcar jamás. Y quedó también un poco casi en el ostracismo, en cierto olvido también a nivel histórico. Sí, completamente, porque Magallanes era una figura, bueno, pues muy preeminente, que tenía, como hemos dicho, un gran carácter, además tuvo la suerte de contar con un cronista, que es Antonio de Pigafetta, que era italiano, que se embarcó de manera voluntaria en la expedición, y bueno, tenía una amistad con él y una admiración increíble. Tanto es así que en su diario de la primera vuelta al mundo prácticamente no menciona ni a Juan Sebastián Elcano, ¿no? Que fue el héroe del regreso. Claro. Entonces, bueno, imagínate si podía eclipsar no solamente a Faleiro, sino a Elcano y a todo lo que se le ponía por delante. Por cierto, acabas de nombrar a este italiano, a Pigafetta, que la lectura de su diario, cuanto menos, es importante para conocer un poco también los avatares y el día a día del viaje, de la propia navegación. Sí, bueno, es un diario estupendo para conocer de primera mano, como primer acercamiento a esta aventura, los que hemos investigado la figura de Magallanes, del Elcano y de toda la gesta, pues evidentemente es el libro de cabecera, ¿no? Es la primera aproximación. Lo que ocurre es que entre el gran público se piensa que Pigafetta verdaderamente, bueno, pues es el padre de la gesta con ese diario, es el que lo relata todo y hay gente que se lo cree al pie de la letra, ¿no? A pie juntilla, todo lo que este señor relata. Y no es así, Pablo, no es así, porque tenemos también a Ginés de Mafra, tenemos a Francisco Albo, tenemos una serie de tripulantes que también escriben su propia versión, dan una serie de datos, un cuaderno de bitácora, y cuando se han hecho cotejos, comparaciones entre ambos, hemos llegado a la conclusión, los que nos gusta la historia, de que Pigafetta también inventó mucho, y también inventó en función de Magallanes. Volvemos a repetirlo, claro, convirtiéndolo en una auténtica leyenda frente a otros hombres que también merecían serlo. Correcto. Bueno, en sí tenemos ya casi ahí los preparativos. Yo decía al principio un poco como entradilla que llegó a haber 250 tripulantes y que fueron 5 naves, ¿no? Prácticamente, ¿cómo fue el inicio del viaje? Y luego ya entramos un poco en alguna vicisitud que seguramente es interesante también del propio viaje y de las dificultades que se fueron encontrando en el camino. ¿Cómo fue un poco el inicio del viaje? Pues mira, el inicio, como tú bien has avanzado, se realiza en Sevilla. Fueron unos preparativos de más de un año, desde 1518 a 1519. 5 naos. Por orden, te voy a enumerar por orden de tamaño. San Antonio, 120 toneles. Los toneles eran la capacidad de barrica, de roble, de tonel, realmente que cabía dentro de la nao. Después tenemos la Trinidad, de 110, la Concepción, que llevaba 90, la Victoria, que va a ser la gran nao que protagonice el regreso, ¿no? La gesta, de 85 toneles, y por último la nao Santiago, la más pequeñita, la más marinera, la que se utilizaba para acercarse sobre todo a la costa, ¿no? Que era de 75 toneles. Aunque en realidad, Antonio, perdona que te corte, las naves que salieron fueron estas que tú nos acabas de mencionar y toda esa tripulación que decíamos en cifras, y aunque hoy no vamos a tocar toda la circunnavegación, porque bueno, la segunda parte va al cano un poco el frente y solamente hoy vamos a tratar de la parte de Magallanes, anticipar un poco al oyente aquí en Asturias de toda esa tripulación. ¿Cuántos regresaron vivos a Sevilla de nuevo? Pues mira, tú has mencionado 250, aunque no está muy claro el número exacto, se habla entre 247 y 265, hay que sumarle los que se sumaron, valga la redundancia, en Canarias, que era una escala,
pero el regreso sí está perfectamente documentado y fueron únicamente 18 hombres, entre los cuales figuraba, por supuesto, Juan Sebastián Elcano y dos personajes que están totalmente en el anonimato, que a mí me gustaría nombrar, que son Juan de Arratia y Juan de Zubileta, que son, para que todo el mundo me entienda, son vizcaínos, son hombres del norte, vascos, importantes marineros, que embarcaron además en la nao Victoria, en Sevilla concretamente, y volvieron a bajarse en Sevilla de la nao Victoria. O sea, protagonizaron la vuelta al mundo en el mismo barco, un hecho completamente inédito. Casi insólito para aquellos momentos. O sea, son dos figuras que completaron toda la circunnavegación y bueno, que están ahí en la historia y bien reconocidos. Además, Juan de Zubileta, si no me equivoco, es un poco también protagonista de, bueno, en tu obra, ¿no? En tu libro, y por eso también haces un poco hincapié en su labor. Sí, sin duda, porque bueno, era un personaje muy particular, embarcó con 15 añitos, era un jovencito paje, un niño, cruzó para empezar toda la península desde Bilbao o Baracaldo, que es donde él nace, de Baracaldo hasta Sevilla, y bueno, pues como hemos dicho, entra a formar parte de esa nao Victoria comandada en los inicios por Luis de Mendoza, que por cierto va a tener un final nefasto, porque el viaje dio para mucho, y que finalmente va a capitanear Juan Sebastián Elcano, ¿no? Juan de Zubileta es un personaje apasionante. Él llega con 18 años a Sevilla, va a tener que declarar años después en la Junta de Badajoz, Junta de Badajoz, que es un proceso en el cual, bueno, pues se tratan la posesión de las Molucas, se trata también la muerte de Magallanes. Y fíjate, Pablo, que hay un detalle precioso, y es que tenemos la firma. Yo he accedido al documento del patronato del Archivo de Indias y he podido ver cómo firmaba Juan de Zubileta, y firmaba bien. Esto quiere decir que era un señor... Sabía escribir y que estaba, vamos, que tenía cierto nivel para la época cultural, ¿no? Efectivamente, además que es que los pajes tenían, bueno, entre otras encomiendas, voltear la ampolleta, que era el reloj de arena para marcar las horas dentro del barco, y por otro lado, esto es muy importante, tenía que recitar lo que eran las salmodias, ¿no? Sí. O salomas, que eran unas especies de cantos para marcar los tiempos, el izado de la vela, este tipo de cosas. Correcto. Oye, ¿por dónde fue la navegación? Más o menos geográficamente, así un poco a vuela pluma, coméntanos un poco por dónde transcurrió. Pues mira, brevemente, la expedición parte de Sevilla, agosto de 1519, va a permanecer 40 días en Sanlúcar de Barrameda por dos razones. Faltaban por habituallar algunos elementos, y además Magallanes tenía que firmar su testamento, que lo hizo en Sevilla el 21 de agosto de ese año, de 1519. Posteriormente, 20 de septiembre, pues parten en dirección a las Islas Canarias. Van a realizar una escala en Tenerife, una escala breve, que Pigafetta, por cierto, nos refiere con muchísima fantasía. Nos habla, por ejemplo, del drago milenario, que es un árbol, como tú sabes, que es mítico, ¿no? En las Islas Canarias. Sí. Es una parte muy bonita, todo lo que narra Pigafetta, pero como digo, abusa normalmente de la fantasía. Y posteriormente, bueno, pues va a iniciar una ruta, un derrotero, que es como se decía en el lenguaje de la época, un derrotero extraño, porque en lugar de ir directamente hacia América, por la ruta de Colón, va a ir bordeando la costa de África, lo que es la llamada Panza de África, lo cual, bueno, pues levanta el recelo entre los capitanes españoles, sobre todo Juan de Cartagena, que era el líder de la San Antonio, y además era el veedor de la Armada. El veedor es, para que te hagas una idea, el inspector que había puesto el rey para que vigilase a Magallanes. Ten en cuenta que Magallanes era portugués, estaba naturalizado castellano, que esto era como una nacionalización, pero no obstante había ciertos recelos entre los castellanos. Así que Juan de Cartagena fue el gran obstáculo con el que se encontró Magallanes, porque claro, le discutía prácticamente todas las decisiones. Entonces esta fue la primera discusión que va a dar lugar luego a un importante motín. Pero no obstante Magallanes, bueno, por una serie de razones que se desconocen, a hipótesis, llega un momento en el que ya toma rumbo hacia Brasil, y allí, bueno, pues van a entrar en la bahía de Santa Lucía, que es el actual Río de Janeiro, o eso piensan los historiadores, el 13 de diciembre de 1519. Bueno, van a pasar aventuras increíbles en Brasil, ¿no? Por ejemplo, uno de los navegantes, Carvalho, que era portugués, se va a reencontrar con un hijo que estuvo allí con una indígena
en un anterior viaje. ¿Por pura casualidad? Bueno, yo creo que no había casualidad porque él sabía lo que había dejado allí. Lo que había por allí, ¿no? Sí, totalmente. Además le sirvió de guía, fíjate, porque aquellos eran unas costas un tanto desconocidas para los navegantes españoles. Claro. Y la verdad es que fue un encuentro curioso. Y de ahí, pues bueno, pues van a ir a Uruguay, van a ir a la Patagonia, Argentina, y van a tener unas aventuras alucinantes. Van a encontrar a los patagones, los grandes gigantes patagones, va a haber un motín, y van finalmente a hallar lo que iban buscando con ahínco, que es el estrecho, Claro. el estrecho de Todos los Santos, que posteriormente se ha conocido como Estrecho de Magallanes. Sí, el que lleva su 27 de nombre. noviembre, concretamente de 1520. Oye, Antonio, cuando pasaron el estrecho, inicialmente Magallanes pensaba que ya lo tenía un poco más hecho, pero la cosa se prolongó más de la cuenta o más de lo que ellos tenían previsto también inicialmente, ¿no? Tras pasar el estrecho. Bueno, fue terrible, Pablo. Solamente el estrecho les llevó 38 días de navegación. Estamos hablando de un laberinto. Tú coges el Google Maps, que eso es una herramienta maravillosa que podemos ahora utilizar, y te sitúas en el estrecho y vas a ver que es un laberinto rocoso de 592 kilómetros. Claro. Eso era tremendo. Precisamente una esclusa. O sea, entonces date cuenta lo que es llegar a lo largo de cerca de 600 kilómetros, más de un mes, y salen finalmente al Mar del Sur, que bueno, pues se va finalmente a bautizar como Océano Pacífico, Claro. de manera paradójica, porque ese océano es del todo menos pacífico. No era tan pacífico realmente, ni mucho menos. No lo era, pero ellos tuvieron la suerte que por un fenómeno atmosférico, en aquel momento, estuvo tranquilo. Uh-huh. Esa fue la curiosidad. Y esa travesía del Pacífico, como tú adelantabas, pues bueno, eso va a ser una auténtica pesadilla. Les va a llevar casi 4 meses de navegación, concretamente desde noviembre de 1520 a marzo de 1521. No van a tocar tierra en absoluto, y bueno, ahí va a morir hasta el gato. O sea, empezando por tripulantes a montones, por el escorbuto, fundamentalmente, Claro. que era el gran azote de los marineros de la época, falta de la vitamina C. Y por otro lado va a morir Patagón, que es un gigante, vamos, entre comillas lo de gigante, vamos a decir un hombre de entre 1,80 a 2 metros de altura, que claro, comparado con los castellanos bajitos de la época, parecía un gigante, y el pobre Patagón, que lo llevaban en la embarcación, bueno, pues va a fallecer también a causa del escorbuto, del hambre y de la miseria, ¿no? Van a comer ratas, van a comer serrín, cuero de los que recubrían lo que era la verga o el mástil. En fin, va a ser una auténtica pesadilla hasta que finalmente den con la isla de Guam, que está en el actual archipiélago de las Marianas. Uh-huh. Y bueno, pues allí es donde van a empezar un poco a ir viéndoles la luz al final del túnel, ¿no? Antonio, como estamos ya prácticamente con el tiempo más o menos finalizado, la última cosa. ¿Cómo fue un poco el final de Magallanes? Que ya dijimos al inicio, él no pudo circunnavegar todo el planeta, pero bueno, en ese sentido él fallece durante el viaje. ¿Cómo es un poco el final de Magallanes? ¿Cómo muere? Pues mira, de la isla de Guam o isla de los ladrones van a pasar directamente a Cebú. Cebú es una isla dentro de las llamadas Filipinas, que se llamaron así en honor a Felipe II, y bueno, pues todo lo que es la muerte de Magallanes tiene una razón muy sencilla. El rey de Cebú les recibe con grandes honores, se hacen amigos, les regala un niño Jesús, que por cierto hoy día está muy venerado en Filipinas, se conserva, y hay un problema con el cacique de la isla cercana de Mactán, ¿no? Digamos que ese cacique estaba enfrentado con el rey de Cebú, y además no reconocía a Magallanes como representante de un monarca, ¿no? En este caso Carlos I. Entonces, por la fuerza intentan hacer que se arrodille ante Magallanes, envían una serie de soldados en unas chalupas, pero ¿qué ocurre? Que le hacen una encerrona. Magallanes no esperaba que hubieran 1.500 indios, esperándolos con lanzas, con flechas, y claro, a pesar de sus arcabuces y sus corazas y sus defensas, pues prácticamente en esta encerrona cae el líder, es alanceado y bueno, no pueden recuperar ni el cuerpo. Fue una auténtica tragedia para los castellanos que quedan totalmente destrozados, ¿no? Así que bueno, ese fue el fin de Magallanes en la isla de Mactán, 27 de abril de 1521, pues en un ejército liderado por Silapulapu, o Lapulapu, que hoy día, por cierto, es una especie de ídolo local en la zona, tiene incluso hasta una estatua. Sí. Bueno, o sea que la historia de Magallanes finaliza allí, pero el viaje como tal todavía prosigue, pero claro, esa parte es donde ya Juan Sebastián Elcano
se convierte un poco en el protagonista, y eso lo vamos a hacer en otra edición de esta sección de Viajes en la Historia. Y si no te importa, cuando lo hagamos, pues también te vamos a volver a llamar y volver a meterte en antena para que nos cuentes y nos expliques esa segunda parte y casi definitiva ya del viaje de circunnavegación del planeta. Así que sin más, Antonio, quiero mandarte un abrazo y darte las gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y enhorabuena por este programa tan necesario y tan importante para la difusión de la cultura. Para eso estamos, porque al final el tema turístico siempre con esta situación está un poco complicado y vamos a darle y poner un pequeño grano de arena entre todos. Un abrazo, Antonio, hasta muy pronto. Un abrazo. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.